Bueno, vamos dando inicio mientras algunos compañeros se van sumando. Vamos a ir Bueno, cómo no. Sí, sí, empezando. sí. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre, bueno, es Manuel Martínez, como todos me conocen. Soy un militante de la agrupación peronista Lista Verde. Quiero agradecerles en primer lugar por estar acá, acompañándonos en este ciclo de formación que se llama Dirigentes Históricos del Movimiento Peronista. Hoy nos vamos a introducir en la figura de Arturo Jaureche, eh, compañero que inició en el radicalismo y bueno, luego eh, empezó a aportar dentro del primer gobierno peronista. Pero bueno, no voy a introducirme mucho más, porque para eso lo tenemos de invitado al compañero Guillermo Batista. Guillermo es militante, peronista, sindical y militante social. Además es titular de la Cátedra de Historia Social Argentina e Historia Social General de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También es coordinador de la Cátedra de Investigación de Historia Argentina y Latinoamericana de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y por último, es doctorando de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por estar acá. Te damos la bienvenida. Gracias, Emanuel. Buenas tardes. Buenas tardes a las compañeras y compañeros. Así que bueno, gracias por la invitación y los felicito, como dije la vez pasada, por la iniciativa de tomarnos una horita, más en estas coyunturas que estamos atravesando en el país, y más ustedes que son militantes y dirigentes sindicales comprometidos con los problemas laborales. Es importante tomarnos una horita de vez en cuando para pensar, para reflexionar y escucharnos un poco sobre temas que parecen muy alejados de la realidad, pero que no lo son. Realmente para formarnos como cuadros dirigentes en cualquier ámbito de la comunidad, bueno, tenemos precisamente que estar informados por un lugar y formados por otro para tratar de analizar, de pensar y naturalmente no quedarnos con la teoría, sino pasar a la práctica, que es lo que hacen ustedes todos los días en los lugares de laburo, ¿no? Pero bueno, decía, celebro la iniciativa de tomar figuras que en general, exceptuando los grandes nombres como del general Perón, Eva Perón, en la historia del peronismo, de la década del 40, el 50, el 60, y los 70 son figuras que están marginadas, ¿no? Si bien a partir de los gobiernos de Néstor y de Cristina se recuperó fuerte, por ejemplo, con el feriado por la vuelta obligado, ¿no? Una fecha que nadie tenía en la agenda, el enfrentamiento que tuvo el pueblo bonaerense y del litoral contra el invasor británico, contra el imperio en 1845, es un recupero de la historia y la memoria histórica, ¿no? Cosa que nosotros en la facultad, y esto se aceleró mucho en el siglo XXI, el tema de recuperar esto que Jaureche como figura olvidada también, ¿no? Fue, fue siendo tomado en cuenta a partir del 2001, 2002, 2003 en adelante, como uno de los tantos que aportaron a lo que nosotros llamamos el pensamiento nacional y la identidad nacional. El tema de la identidad, ¿no? La identidad de los sectores populares, que nosotros llamamos como lo definió Perón, el sujeto pueblo, ¿no? El pueblo como sujeto colectivo, compuesto por todos nosotros, ¿no? Por cada uno y cada una de los individuos que conformamos el sujeto pueblo, donde el peronismo siempre nos planteó que el sujeto pueblo es el movimiento obrero organizado, la clase trabajadora, como vertebradora de un gran movimiento nacional, ¿no? De esto se empezó a hablar en la década del 20 y del 30 del siglo XX. Jaureche, como decía Manuel, nace, bueno, 1901, el 13 de noviembre. Ese día, no casualmente, en el 2003, se dio un decreto en el gobierno de Néstor, es el Día del Pensamiento Nacional, que no es casual, ¿no? Esas fechas, ¿no? Uno está acostumbrado a 7, 8 fechas patrias, pero bueno, siempre el peronismo intenta revalidar otras fechas olvidadas, ¿no? Porque hoy este debate está muy fuerte, el tema de la batalla cultural
y la construcción de un pensamiento, una identidad nacional. Esto es permanente, pero hay momentos de crisis donde esto está mucho más en debate, ¿no? Y Jauretche inicia con el radicalismo irigoyenista. Él nace en una familia conservadora. Al principio va a ser conservador, muy de jovencito, pero rápidamente se va a plegar, ya por 1918, 1919, antes de los 20 años, se va a plegar al radicalismo irigoyenista. El irigoyenismo es el primer, digamos, movimiento popular que surge del Partido Radical, esa corriente interna, ¿no? Primero va a ser la que hegemoniza, ¿no? El irigoyenismo como figura máxima a todo el Partido Radical. Con el correr de los años, y sobre todo después del derrocamiento de Irigoyen en 1930 y la década infame, el irigoyenismo pasa a ser una corriente interna y desaparece, ¿no? Como tal, desaparece como tal, ¿no? Una corriente que empezó a representar a un sector minoritario de la clase obrera, minoritario, sobre todo sindicatos marítimos y ferroviarios, por ejemplo, vinculados con el modelo exportador, pero masivamente a lo que estaban haciendo en esos momentos y que pegó el estirón y creció de golpe con el peronismo, que son las clases medias urbanas, que eran los sectores populares de la época, que se enfrentaban al Partido Conservador. ¿Cuál era la grieta en 1910, 20, 30, 40? Conservadores y radicales. Era la oligarquía terrateniente, el voto fraudulento, el autoritarismo, el modelo exportador pro-británico y los sectores populares que vivían de ese mismo modelo, pero estaban marginados de la participación política. El irigoyenismo es el que irrumpe, produce una ruptura gigantesca en principios del siglo XX, genera el voto secreto, universal, masculino y obligatorio, y llega al gobierno mediante el voto popular. Con sus más y sus menos, sus complejidades, no vamos a hablar ahora de los gobiernos de Irigoyen, pero lo que quiero decir es que Arturo Jauretche es un militante universitario, él está estudiando Derecho, tiene entrevistas con Hipólito Yrigoyen como joven universitario, y tiene un planteo de empezar a pensar a la Argentina desde la Argentina y no pensar la Argentina desde el exterior, que era lo que ocurría desde 1850 en adelante y siguió ocurriendo hasta la llegada del peronismo. Sí, durante casi un siglo la Argentina se pensó desde el modelo francés-británico y desde el modelo norteamericano. La cultura, la educación, las novelas, las obras de teatro, las leyes laborales, digamos, la Avenida de Mayo, todo se pensó por los modelos franceses, británicos o norteamericanos, ¿no? Entonces, el irigoyenismo, sobre todo Hipólito Yrigoyen y, bueno, Jauretche, perdón, Hipólito Yrigoyen, son los que empiezan a plantear dudas y cuestiones, y no, acá hay una historia propia. Esto, Jauretche lo desarrolla a fondo en la década del 30. En el 30 se produce el primer golpe de Estado en la historia argentina, derrocan el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen cae, lamentablemente, sin pena ni gloria, hasta sus propios partidarios lo van a abandonar. Hay una crisis económica mundial gigantesca, la primera que tiene el capitalismo. Acá estamos acostumbrados a crisis económica. Bueno, para el capitalismo mundial fue la primera, ¿no? La gran crisis que fue una debacle donde se cae Estados Unidos, se cae Europa, se cae todo. Y esto repercute en una Argentina que es dependiente de la libra esterlina británica para poder vivir. Sin libra esterlina no hay ferrocarriles. ¿Sí? No hay sueldo, porque la libra esterlina entraba a partir de la exportación de granos y de carnes. Caído el mercado mundial, no tenemos a quién vender, no está la libra esterlina. Te doy el ejemplo bruto, se paran los ferrocarriles. No hay guita para mantener los ferrocarriles. Encima los ferrocarriles eran británicos, así que bueno, menos todavía. Si no hay repuesto, no hay insumo, no hay salario, no hay carbón, no hay. Esto es un esquema dependiente que Jauretche empieza a analizar en mediados de la década del 30. Pero no es un hombre que analiza. Jauretche además es un tipo que va a participar con un grupo de radicales irigoyenistas en 1933 en un intento de recupero del poder mediante la lucha armada. ¿Sí? Que es el levantamiento de Paso de los Libres en Corrientes. Unos cientos de militantes radicales van a tomar las armas, y como hicieron ellos
a principios del siglo XX para conseguir el voto, se alzaron en armas civiles, y algunos militares también del ejército que eran radicales, para derrocar el entonces gobierno fraudulento del golpista Justo. Justo era el que había dado el golpe de Estado con Uriburu contra Irigoyen. Entonces después Justo se hace elegir con fraude electoral, de ahí la década infame, lo infamante de no poder votar y lo infamante además de morirse de hambre, ¿no? Que eso fue digamos, la definición de la década infame hasta 1943, que llega el golpe que va después a impulsar al coronel Perón a la presidencia. Bueno, Irigoyen, Jauretche, perdón, es un hombre que no solamente piensa, debate o polemiza o estudia derecho, sino que es un tipo que toma las armas para enfrentar un gobierno dictatorial y fraudulento, y va a estar detenido, se salva por poco que los fusilen. Este intento revolucionario va a fracasar, y él decide, a partir de la alianza, nada nuevo, no quiero herir susceptibilidades, nada nuevo en el radicalismo gira a la derecha fuertemente, en el 35, cosa que va a volver a hacer en el 2015, con el macrismo. Y el radicalismo, cuando gira a la derecha, ¿qué significa? Que Alvear, que había sido presidente también radical, acuerda, el radicalismo está proscripto, Irigoyen lo meten preso, después fallece en el 33, el que queda como jefe radical es Alvear, y Alvear negocia con los golpistas para que el radicalismo participe en las elecciones. Por lo tanto, el radicalismo pasa a formar parte de la concordancia. Es una alianza conservadora radical que le permite al radicalismo acceder al gobierno en 1938. Es decir, empieza una alternancia conservadora radical, negociando los cargos. Ante este acuerdo con los golpistas, los irigoyenistas deciden romper e irse del radicalismo. Este grupo lo va a encabezar Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, el autor de tangos, de Lepiane, Gabriel Mazo, ¿sí? Del Mazo, perdón. Bueno, un grupo pequeño, pero que va a liderar también una corriente interna radical muy pequeña, pero importante y muy activa, muy militante, y va a fundar Forja, Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina. Así todo el mundo, dicen ellos, es un taller de forja que se derrumba, es decir, taller de forja que está forjando lo que sería o va a ser una nueva Argentina. ¿Sobre qué bases? Él dice, bueno, acá para armar una nueva Argentina se necesita conciencia nacional y pensamiento nacional. Él va, no directamente, pero es un puente, Jauretche, entre 1920, 1930 y 1945, esas décadas, entre una corriente también pequeña de historiadores, que desaparece rápidamente, pero que se le va a plantar a la historia mitrista, a la historia oficial. ¿Qué era la historia oficial? Bueno, la oligarquía terrateniente es heredera de San Martín y Belgrano. Si viene San Martín, Belgrano y nosotros. ¿Quién es nosotros? Lo que tenemos, somos dueños de la tierra. Sí, Roca, con la expansión al desierto, Sarmiento, Mitre, bueno, todo lo que es la oligarquía bonaerense y la oligarquía del interior, dice que nosotros somos los herederos de los fundadores de la patria. Somos los patricios. Y hay un sector de las clases medias urbanas y rurales que se están desarrollando en todas esas décadas, hasta 1935, que está obnubilada por esa patria fundada por los patricios, según ellos, ¿no? Porque no es así. Ese es otro tema, que cómo se funda y quién funda la patria, o la matria, como dicen las compañeras. Digamos, está obnubilada, y como vive del modelo exportador y no conoce otro modelo más que ese, porque la industria en Argentina es muy débil, muy básica y muy de inicio, 1930, 1920, 1930, 1935, y cree que lo único que salva a la Argentina es una cosecha de granos y vender vacas. Una Argentina pastoril. Con ferrocarriles, por supuesto, que lleguen al puerto, y barcos que del puerto lleven la exportación e importación a Gran Bretaña. Bien, por tanto, hay una base social que nunca va a ser parte de la oligarquía, pero se siente parte a pesar de. Y Jauretche tiene esta visión muy clara
y dice, no, acá hay que hacerle ver a estos sectores populares que nunca van a ser parte de la oligarquía, que este modelo, bueno, es el modelo que está funcionando, pero es un modelo exclusivo, excluyente, que nos margina, y que, bueno, no te deja participar, no te deja decidir, y es un modelo que vive pensando en Gran Bretaña, o en Europa, o en Estados Unidos, y no rescata las tradiciones populares de la Argentina, la historia de la Argentina. Cuando dije que es un puente con el revisionismo histórico. El revisionismo histórico, decía, se le va a plantar a esa historia oficial, decir, no, pará, está bien, bienvenido, no sé, si querés hablar de Mitre, hablamos de Mitre, pero antes de Mitre, y además de San Martín y Belgrano, y además de está Artigas, y además está Güemes, y además está Rosas, y está Facundo Quiroga, y están los caudillos y las montoneras federales que también hicieron el país. Y acabó una guerra civil, por eso las montoneras federales no aparecen y los caudillos tampoco. El que ganó escribe la historia. Sí, con esa vieja película de los 80, muy bonita, fue la primera sobre Evita, muy linda, la primera que se hizo del año 84, con la canción famosa de Lito Nebbia. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Película muy linda del 84. La historia está escrita por los vencedores, por lo tanto los vencidos no aparecen, no están, no fueron, no son. Soy yo el que escribe la historia y ustedes no aparecen. ¿Ustedes están en la historia? Sí. ¿Laburan todos los días? Sí. ¿Están en el ferrocarril? ¿Están con las leyes laborales? ¿Están con los quilombos? ¿Están con la empresa? Sí. No. Porque yo escribo la historia. Yo soy el heredero de la patria. Yo Bartolomé Mitre. Ustedes no. Ustedes están ahí. Por ahí. Entonces, Jauretche dice que rescatar esa historia popular. Entonces empieza a hablar en conceptos nuevos y toma algo de revisionismo histórico, que es un revisionismo que rescata a los caudillos federales, las montoneras federales, rescata al federalismo de Rosas, a Facundo Quiroga, etc. En esa guerra civil de unitarios y federales que duró 60 años del siglo XIX, dice, no, pará, acá un sujeto que estuvo presente y está derrotado, marginado, y hay que rescatarlo. Y Jauretche e Irigoyen dicen que la continuidad en la historia argentina es las luchas de las montoneras federales, más nosotros el irigoyenismo que logró el voto popular e intentó de a poco disputarle el poder a la oligarquía. Estamos en 1935, en 1940, 42, en un mundo donde está el nazifascismo en Alemania, en Italia, está Hitler, está Mussolini, un mundo donde hay una economía nueva que es el estado de bienestar, el welfare state, un estado presente, social, de ayuda, que no nace en la Unión Soviética, nace en Estados Unidos, cosa curiosa, pero es así. Un mundo convulsionado, el comunismo, el nazismo, se está a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina es totalmente dependiente de la economía británica, y esto lo va a escribir en 1957, casi 30 años más tarde, Jauretche, cuando habla de la vuelta al coloniaje, cuando denuncia el plan económico de la dictadura de Aramburu y Rojas, que habían derrocado a Perón, habla del estatuto, la vuelta al estatuto legal del coloniaje. ¿Qué es el estatuto legal del coloniaje? El pacto Roca-Runciman de 1933, donde va a ser bendecido por los radicales, de la entrega absoluta de la economía argentina a Gran Bretaña. Somos una semicolonia en ese momento. Si no llegamos a ser las Malvinas, porque no hay ingleses y tropas inglesas ocupando la Argentina, pero somos una semicolonia absoluta. Contra esto empieza a batallar Jauretche. Es decir, Forja es un grupo reducido de militantes que generan un activismo muy fuerte, pero en la capital federal. No se extienden más allá. Pero importante, porque la capital federal, nos guste o no, sigue siendo al día de hoy el centro de resonancia de los problemas políticos en la Argentina. Entonces, el pensamiento jauretchiano de Scalabrini Ortiz, que va a escribir un libro excelente sobre los ferrocarriles británicos en el Río de la Plata, denunciando toda esta estructura colonial de la Argentina dependiente, decíamos, ese pensamiento va a empezar a calar hondo en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y menos en la política, más en las Fuerzas Armadas.
¿Por qué digo esto? Porque en la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en el 39, a partir de 1940 en adelante, un sector de las Fuerzas Armadas, del cual va a provenir Perón, dicen, hay un mundo en guerra, el mundo va a quedar destruido, devastado, nosotros tenemos que tener una industria nacional. Ahí empieza, si bien ya hay una industria desarrollándose, se llama sustitución de importaciones, algo que hoy en Argentina también está en debate, ahora, en este momento. En la pospandemia, cómo volvemos a desarrollar la industria nacional y generar laburo genuino, sin importaciones y sin que haya tanto como hay trabajo negro y tanta pobreza y tanta desigualdad, sin industria nacional, sin mercado interno, esto no va a ocurrir. Esto se empieza a debatir en la década del 30, no terminó hasta hoy. Porque bueno, por esto que estamos hablando, hay intereses extranjeros como los británicos en aquel momento, hoy son más complejos, tienen los chinos, norteamericanos, alemanes, canadienses, australianos, que no quieren industria nacional, quieren inundarnos ellos con su producción, sino ¿qué hacen con la producción de ellos? Se la tienen que comer, no se la van a comer, intentan doblegar a un país como la Argentina para que sus obreros y obreras vivan dignamente y los nuestros no tengan laburo. Este es un debate de la década del 30. Si bien Forja todavía no está desarrollando la idea industrial, sí Jauretche logra vincularse con militares que se empiezan a llamar nacionalistas, y el nacionalismo en aquel momento está muy mal visto, porque si sos nacionalista, aparentemente estás apoyando a Hitler, ¿sí? El gran diablo de la década del 40 y del 50 del siglo XX. Es decir, sos un nazi, sos un fascista, o sea, sos un exterminador de seres humanos, básicamente. Entonces el nacionalismo industrialista está mal visto porque a propósito te confunden con los nazis y porque a la oligarquía que tiene el poder no le conviene que haya una industria nacional desarrollada. Jauretche va a empezar a empujar para ese lado, de la mano, insisto, de todo un discurso, si quieren llamarlo un relato, de una Argentina, de una nación argentina desarrollada. El que toma este discurso de Forja es Perón. Perón es muy de tomar diferentes cuestiones, ¿no? Perón se carteaba con pensadores de izquierda de Perú, como Mariátegui, por ejemplo, con pensadores de izquierda de Guatemala, que llegaron al gobierno y fueron derrocados por Norteamérica en la década del 50. Perón toma, ¿sí?, diferentes cuestiones, y entre tantas otras toma el pensamiento de Forja. Y ahí empieza un vínculo breve de Jauretche con Perón, entre 1944 y 1946, lo va a apoyar fuertemente, el radicalismo irigoyenista le va a poner una estructura partidaria para que Perón se presente también como candidato, además del Partido Laborista, y tanto Scalabrini como Jauretche van a ver en Perón la gran figura que conduzca un movimiento nacional. Esto ellos lo vienen trayendo desde la época de Irigoyen, ¿no es cierto? El movimiento nacional, popular, así como que Perón va a rescatar todo lo bueno del irigoyenismo, el enfrentamiento a la estructura oligárquica pro-británica, y aparecen palabras nuevas en Argentina que siguen hasta el día de hoy. Es que es el concepto de antiimperialista. El antiimperialismo nace en la década del 30 con Jauretche, con Escalabrini Ortiz, con este grupo de Forja. ¿Qué es el imperialismo? Los británicos manejando la estructura económica de la Argentina. Y tras la Segunda Guerra Mundial, que es la derrota del nazifascismo a manos de la Unión Soviética y Norteamérica, el nuevo enemigo para nosotros no es la Unión Soviética, es Estados Unidos. Entonces aparece la concepción antiimperialista. Y la consigna, que viene de la década del 30, patria, sí, pan y poder para el pueblo. Sí, las 3 P, ¿no? Patria, pan y poder para el pueblo. Patria es rescatar la historia nacional, el poder es el voto popular, y bueno, el pan es el pueblo que tiene que tener trabajo y dignidad. Estas consignas Perón, por supuesto, las resignifica y les da otra definición, que es la justicia social. Si soberanía política, independencia económica, justicia social, es patria, pan y poder para el pueblo. Por eso el forjismo se desaparece como tal, es disuelta Forja, y se diluye en el movimiento peronista, en la década del 40 y del 50. Jauretche va a ser... Jauretche en esta idea al principio intenta acercarle a Perón, un líder radical, no importa, en este momento muy famoso de la época, un líder cordobés,
curiosamente es un cordobés que no es, digamos, de derecha, ni conservador, ni oligárquico, es un cordobés vinculado a sectores populares. Jauretche quiere que este cordobés sea vicepresidente de Perón, pero dice no, pero acepta la propuesta, tiene otra cosa en la cabeza. Y empieza un pequeño alejamiento mínimo en este debate político de Jauretche con Perón, como que Jauretche intentó meterle alguna estructura radical mucho más fuerte a Perón, y Perón era un tipo mucho más, más amplio al momento que de hecho fue de incorporar gente a su futuro gobierno. Perón incorporó socialistas, anarquistas, comunistas, radicales, Perón incorporó de todo, que después fueron todos peronistas, ¿no? En el 46. Ahí empieza un pequeño distanciamiento con Perón que se va a resolver cuando Jauretche es nombrado presidente del Banco Provincia. En 1950 el peronismo vive una crisis económica de un par de años. El producto de la crisis es las dos cosechas con sequías, lo cual implica no vender al exterior. Hay un acelere tan grande de la industria peronista y tan fuerte del crecimiento de demanda de productos, que el mercado interno se satura de producción nacional en 3 años. Aunque parezca mentira, en 3 años el peronismo logra poner de pie la Argentina, la estructura social, industrial, laboral, etc. Y precisa pegar un salto a otro tipo de producción. Si ya abasteció el mercado de todo lo abastecible. Esto hay que leerlo también en un momento donde la gente no consumió lo que podemos tener ganas, aunque no podamos, de consumir nosotros. Alcanzaba con una heladera, una máquina de coser, una radio, y se acabó. Un traje para el hombre, 2, 3 vestidos para la mujer. O sea, no era una cosa así de consumo, quiero todo lo que veo, no era así. El peronismo en 3 años logra, que no era poco para la época, esta revolución social gigantesca. Precisa pasar a otro estado de producción. No hay divisas. Hay 2 años de sequía, no entran divisas. Por lo tanto, el peronismo se obligaba a hacer un ajuste económico de 2 años, pero sobre un colchón gigantesco de bienestar social y económico de la clase obrera y la clase media. Pero el peronismo en 2 años logra resolver este problema y sale mucho más fortalecido con el segundo plan quinquenal, y un desarrollo ya de la industria pesada, digamos, la industria de aviones, la industria de locomotoras diésel, de autos nacionales, rastrojeros, tractores, bueno, un nivel ya más alto de producción que el que había hasta ahí. Pero Jauretche se enoja con esto. Jauretche lo critica a Perón. El ministro de Perón era Miranda. Miranda era un hombre que era chatarrero en Lanús. Era un pyme, ¿sí? Y Perón dice, vení, yo quiero un tipo que camina a la calle, hace añares, que conoce todo el conurbano laburando en la calle, que produce, que da laburo, pero está en la calle. Pero nombra a un ministro de Economía que es un tipo que está en la calle. Y no nombra a un teórico de Harvard. Un gran economista, un gran teórico con 4 doctorados. No, un tipo que empezó vendiendo y comprando chatarra con un carro y con un megáfono. ¿Sí? Que se hizo empresario. Miranda es el que lleva adelante la economía argentina de la mano de Perón y la lleva a lugares de competencia internacional. Pero Miranda para la década de 50 ya cumplió un rol. Ahora sí, Perón necesitaba técnicos en economía porque había terminado la guerra, Europa estaba ya prácticamente en proceso de reconstrucción, la economía europea iba a empezar a levantarse de a poco, Estados Unidos estaba cada vez metido en América Latina y él precisaba otra gente que se fuera incorporando la economía argentina a la economía mundial, con otro nivel. Jauretche se enoja con esto, lo critica mucho a Perón, sobre todo después de la muerte de Evita, Jauretche le critica a Perón quizás una manera más lenta de tomar decisiones desde el punto de vista de Jauretche. Dice Jauretche que esto también se lee en varios lugares, no es de él solamente, que Perón estaba reunido de gente muy obsecuente, muy alcahueta, que no lo criticaba, que decía que estaba todo bárbaro. Jauretche se enoja mucho y toma distancia de Perón hasta prácticamente la década del 70. Sigue siendo peronista, por supuesto, está dentro del movimiento peronista. Y
digamos, a partir del 55, con el golpe contra Perón y el exilio de Perón, Jauretche también está obligado a exiliarse, se va a Montevideo, y empieza a ir a trabajar algo que es lo que lo hace grande en la historia, y lo tiene, por eso el día de su nacimiento, Néstor Kirchner lo decretó el 13 de noviembre como Día del Pensamiento Nacional. No es casual esto. Jauretche, Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Puigros, Fermín Chávez, Jorge Abelardo Ramos, José María Rosa, y el último que nos queda vivo, todos ellos, muy viejito hoy, Norberto Galasso, de distintos lugares, son los grandes hacedores del pensamiento y la conciencia nacional como teoría, como pensamiento y como práctica. Son una especie de cuerpo doctrinario, además de Perón, ¿no? Que han escrito inagotable cantidad de libros, artículos, ensayos, etcétera, analizando y haciendo visible la historia argentina, ¿no? Con lo que decíamos hoy, el sujeto pueblo. Y discutiendo y polemizando, que este es el gran Jauretche, gran polemizador, con la historia oficial oligárquica que sigue dando vueltas hasta hoy en día. Cuando ustedes habrán escuchado a Mauricio Macri decir, hace 70 años que gobierna el peronismo y nos va mal, eso es mentira. Porque no hace 70 años que gobierna el peronismo. Eso forma parte de lo que Jauretche empezó a definir, con su gran cantidad de escritos, como parte de la tilinguería. El tilingo, no sé si es una palabra que se usa ahora. En mi época sí se usaba mucho. Eso es un tilingo. O como ese otro libro que escribe a mediados de la década del 60, el medio pelo en la Argentina. ¿Qué es el medio pelo? La clase media. ¿Sí? La clase media. Han salido libros, hay historiadores jóvenes muy interesantes. Hay uno que se llama Ezequiel Adamowski, un joven que escribió la historia de las clases populares en Argentina, que es muy jaurechiano. Ezequiel escribe sobre, bueno, toda esta tilinguería y toda la cuestión que Jauretche denuncia, racial, racista, que tienen los oligarcas, ¿sí? como hacedores de pensamiento y de cultura, y que en aquel momento era, como dije, con obras de teatro, con libros, revistas, el cine, la radio, y hoy con la televisión y las redes sociales. Esa línea histórica que Jauretche denuncia en el 56, 57, hasta su muerte en 1974, con gran cantidad de libros, es una línea histórica que sigue hasta el día de hoy. Yo les tiré un ejemplo de pasar, hay muchos más, que se siguen utilizando hasta hoy en día, y que son frases hechas, vacías de contenido, pero que se van instalando en lo que él denuncia, que es el peor de los sentidos, que es el sentido común. ¿Sí? Sentido común nos sirve para saber que cuando uno pone el agua para el mate, si sale humo de la pava, hirvió y no se puede usar para el mate. ¿Qué es el sentido común? O sea, no hace falta ser bioquímico para saber a cuánto tiene que estar el agua caliente para el mate. Bueno, mira la pava, uno ya sabe que el agua está para el mate. Eso está bien, eso es lo que uno sabe. Si toca de chiquito, no toques ahí que te vas a quemar, no metés los dedos en el enchufe. Sentido común. No hace falta ser electricista para saber que si uno mete el enchufe le agarra una patada. Lo cotidiano está bien. Cuando uno analiza la historia, el presente y la política, o el convenio colectivo de trabajo, el sentido común no sirve para nada. Uno tiene que pensar, tiene que estudiar, tiene que comparar, tiene que ponerse a leer una ley, saber algo, digamos, de condiciones y medio ambiente de trabajo, tiene que capacitar, más en la economía de hoy, en la industria de hoy. Pero la historia, decía Jauretche, se construye por parte del poder con el sentido común para desinformarnos y para contarnos una historia que es mentirosa y instalarnos ideas que se llama ideas que son hoy es totalmente, viene al caso de hoy, los últimos años, la política argentina, los últimos 20 años, que se llama la colonización pedagógica. Esto es, así como el pacto Roca-Runciman entrega carbón, luz, gas, electricidad, los colectivos y la mar en coche a empresas británicas, y la oligarquía hace así, se desprende de todo, y Perón viene y dice, esto es nuestro, este es el Estado Nacional. Y después viene Menem, el turco ¿qué hace? Entrega todo. Después viene Néstor, y dice, no, para, esto es nuestro, para con YPF es nuestro, la línea es nuestra, no es de los gallegos, ¿viste? Esto es nuestro.
El petróleo está abajo de la tierra, está abajo de la tierra donde está mi casa, es mío, no es del vecino. Esto es básico. Esto si quieren es sentido común. La oligarquía trabaja de tal manera, o los medios trabajan de tal manera que dicen, no, para el petróleo que está abajo de tu casa, en realidad, si te pones a... él es tu vecino. Pero para no, porque tu vecino, y te enroscan de tal manera que vos terminás convencido que es de tu vecino. Entonces vas y votás al tipo que te dijo que el petróleo que está en el jardín de tu casa es del vecino. Y si lo terminás regalando al vecino. Claro, porque él trabaja y tiene pala, tiene pico y tiene carretilla, y como yo no tengo, tiene razón. No, la verdad que es de él, no es mío. Pero vos haces, esto de casa era de tu viejo. La hizo tu abuelo. Hace 40 años que vivís acá. ¿Te criaste acá? ¿Cómo la que está ahí abajo del vecino? No, bueno, lo que pasa, que él yo, entonces... Ese es el sentido común contra el cual pelea Jauretche, cuando habla de la colonización pedagógica. ¿Sí? Sí. Los inmigrantes que han venido, sus abuelos, o mis abuelos, o sus padres, o en el caso mío, mis abuelos o bisabuelos en otro caso, vinieron a trabajar, porque el argentino es vago. Hoy seguimos escuchando lo mismo. La Argentina es un país de mierda, está lleno de vago, a nadie le gusta laburar. Sentido común, pero te va quedando. Te va quedando, y claro, y es cierto, somos un país de mierda, somos, la verdad, esto te bajonea, te desmoraliza, te tiran mierda todos los días. ¿Qué decía Jauretche? El poder, con la colonización pedagógica, en otras palabras, por supuesto, te tira mierda todos los días, te deprime, te bajonea, te entristece, ¿y qué dice Jauretche? Nada se puede hacer sin alegría, ninguna revolución se puede hacer sin alegría. Sí, hasta el Che Guevara después dijo lo mismo, porque Jauretche hablaba del hombre nuevo. ¿Qué era el hombre nuevo o la mujer nueva? El hombre nuevo o la mujer era la mujer que con alegría, a pesar de las contradicciones, los problemas, las complejidades, hacía la revolución. O sea, era peronista. O es peronista. Esa frase que, perdón, no quiero herir tampoco susceptibilidades, ni a favor ni en contra, el amor vence al odio. ¿De dónde viene? Esa frase de Cristina. ¿Es de Cristina? No, no es de Cristina. Es de Perón. Cuando Perón viene a la Argentina, dice, para un argentino no hay ni puede haber nada mejor que otro argentino. ¿Qué decía Perón en el 46? Para un peronista, no, Perón vuelve y dice, no, pará, o esto lo arreglamos entre todos, o esto no lo arregla nadie. Entonces, el Perón de los 70 es un Perón que evoluciona de aquella grieta o lucha política entre peronistas y radicales, y el Perón a la vuelta de la historia dice, mi candidato a vicepresidente puede ser Ricardo Balbín. Pero no había metido preso Balbín en el 51. Es como si hoy metiéramos en cana a Mario Negri. Lo mismo. Pero metió en cana a Balbín. Por haber participado Balbín y el radicalismo en intento de golpe de Estado. Se comió 4 años en cana Balbín. Vuelve Perón, se junta con Balbín y, bueno, por cosas de la política de los 70, Balbín no fue su candidato a vicepresidente, fue Isabel, su esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta línea jaurechiana impregnó fuerte del peronismo, incluido en Perón a pesar de las distancias que tuvo Jauretche con Perón. Porque Jauretche logra, con un discurso popular muy llano, muy directo, él decía que había que leer al viejo Vizcacha, a Martín Fierro, y bueno, hay que leer a Marx, pero hay que leer al viejo Vizcacha y a Martín Fierro. Hay que ver quién fue Juan Moreira, hay que ver qué dice el hombre de campo, porque él se nació y se crió en Lincoln, la provincia de Buenos Aires, y recorrió todo el país en un momento determinado. Hay que ver qué dice el hombre de campo, que cuando mira para arriba, olfatea un poco y se da cuenta que va a llover, toca el pastito y pasa tal cosa. O ustedes, que cuando entran al lugar de laburo, ven a la gente, qué quilombo que voy a tener hoy, mirá la cara que tiene este, mira cómo vino hoy, el quilombo que voy a tener en la casa. Ya olfatearon el quilombo. Ya cuando iban a, mejor no digamos nada, vamos a decirlo mañana, porque acá, mejor digamos lo que digamos, no vamos a decir que no, que está mal. Vamos a ver cómo lo planteamos. Esto forma parte del instinto, ¿no? de la militancia. Esto Jauretche hablaba del hombre común, del hombre de pueblo, pero por supuesto, pues decía, bueno, pues tenés que formarte también, hay que aprovechar esto que tenemos nosotros, armarlo bien y después salir a decirlo bien armadito, con un buen discurso, y si se puede escribir mejor. ¿Para qué? Para terminar con esa colonización pedagógica, para terminar con esa estructura de pensamiento dependiente. Yo había dicho, el pacto de Roca-Runciman, Perón volvió con digamos, el recupero de la industria nacional, el Estado, etcétera, etcétera. En el 55 se vuelve para la década del 30.
Por eso Jauretche escribe el plan económico de la dictadura, tiene un ministro, es un economista de apellido norteamericano, Prebisch, ¿sí? Prebisch, tipo Raúl Prebisch, lo traen desde un organismo internacional como ministro de Economía, Aramburu y Rojas, ¿y qué hace inmediatamente Jauretche? ¿Qué escribe? El plan Prebisch, la vuelta al estatuto legal del coloniaje, ponemos 1930. De hecho fue así. Porque el objetivo del 55 al 73, ¿cuál fue durante 18 años? Destruir la estructura socioeconómica del peronismo. ¿Qué fue el objetivo que se cumplió del 75 al 2001? Es decir, las bases para la destrucción de la economía social peronista, que por la resistencia peronista no logró desestructurarse entre el 55 y el 73, se termina de desestructurar entre el 75 y el 2001. En esos 26 años le hicieron mierda. Perdón, compañeras y compañeros, le hicieron mierda. No, porque la pobreza, no, porque la inflación. Sí, pobreza e inflación. No se resuelve. ¿Por qué? Porque destruyeron la economía social peronista. Durante 10 años se intentó recuperarla, se pudo comenzar un camino, se comenzó a desarrollar un camino, y en 2 años la volvieron a tirar para atrás. Y con la pandemia ni hablemos. Volviendo. Jauretche empieza a escribir esto, diciendo que hay una continuidad que nosotros no estamos viendo. Después el peronismo lo va a ver, no en el momento, mucho más adelante. Tanto más adelante que creo que el peronismo, humildemente, lo empieza a ver en el 2002-2003. ¿Qué? Esto que estamos hablando. ¿Cómo dar la batalla cultural contra los que nos llenan la cabeza todos los días que lo importado es mejor, que este es un país de mierda, que está lleno de vagos, que la UH se va por la canaleta de la droga y del juego, como decía Radical en el 2000 y pico, no me acuerdo el apellido Radical, de Sanz, por ejemplo, que están los choriplaneros, los negros de mierda, los vagos, esta cuestión racista viene lejos en el tiempo, y esto lo denuncia Jauretche desde la época de Domingo Faustino Sarmiento. El gran padre del aula, Sarmiento inmortal. Mentira. Sarmiento no fue ningún padre del aula, ¿sí? Su objetivo fue una educación pública para disciplinar y formatear la cabeza de varias generaciones de argentinos aplaudiendo ingleses y norteamericanos. Este fue el objetivo sarmientino, que se cumplió a rajatabla y se sigue cumpliendo. Hoy tenemos el problema de las redes, ¿no? Que es buena para esto, la red social. La red social nos metemos en una gran cloaca gigantesca donde podemos escuchar cualquier estupidez, y la inmensa mayoría dice, mira, y lo comparto, me gusta, tac, lo comparto. O WhatsApp, tac, me gusta, tac, lo comparto. Entonces, contesto lucha Jauretche en el 55, cuando había, no sé, una televisión, si había una televisión por manzana y 4 canales. También había radio, pero bueno, no había el nivel de hoy de comunicación. Ese primer escrito de Jauretche, que van a seguir sobre todo en la década del 60, como decíamos hoy. Escribe otro libro que es Política y Revisionismo Histórico en la Argentina, donde se mete a pelear otra vez contra la colonización pedagógica, otra vez contra el obnubilarnos, y como dicen los tangos, por las luces del centro, ¿no? Me obnubilo por París, me obnubilo por Nueva York, por Londres, pero no miro alrededor nada de lo que tengo, porque todo lo que tengo es malo. ¿Quién dice que todo lo que tengo es malo? No sirve. Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Justo, Roca, Aramburu, Rojas, Lanuse, Videla, Martínez de Dios, Menem, de la Rúa. Digamos, hay una continuidad histórica. No es casual lo que nos pasa. Por supuesto que lo cotidiano hay que resolverlo, pero bueno, en el caso de ustedes que se toman este tiempo de estar una horita juntos charlando y pensando, uno tiene que animarse a hablar de otras cosas, y sé que mañana tiene que volver a ayudarla con la militancia, con el sueldo que lo alcanza, con la paritaria, con los precios del supermercado, con los quilombos del gobierno, con la oposición, con esto, con aquello, con la gente que nos... Esto es lo cotidiano, pero ustedes, me parece, se los digo con respeto, porque yo he sido militante sindical y político de toda mi vida, sé lo que significa recorrer el lugar de laburo, hablar con la gente, lo cotidiano, pero bueno, uno tiene, si elige ese laburo como conductor y dirigente o dirigente, tiene que también el deber y el derecho de formarse y saber ir a escular qué nos está pasando.
Bueno, nada, que quería plantearles esto porque decía, meterse con la historia no es meterse, ¿qué me importa lo que pasó? Está bien que se piense eso, yo no tengo problema que se piense de ese tipo de cuestiones, pero lo que sí tenemos que saber que esta denuncia de Jaureche de la década de 55 al 74 tiene que ver con ese análisis muy claro que es retomado después, insisto, a principios del siglo XXI. El bicentenario del 2010, que ustedes lo tendrán más en la memoria, cuando Néstor dice los quebramos, ¿sí? En un diálogo personal que tiene con la juventud, dice los quebramos. ¿A quién dijo los quebramos? Los quebramos al poder oligárquico que durante 150 años dijo que la Argentina era una mierda. Cuando millones de personas se lanzaron durante una semana y donde no voló una pluma y fue una fiesta popular a cielo abierto durante una semana de millones de argentinos y argentinas, eso significó el poner en valor la historia argentina a partir de la semana de mayo. ¿A quién se le puede ocurrir que la semana de mayo muevan millones de personas? Por eso fue Paca Paca, eso fue Canal Encuentro, eso fue Tecnópolis. Cuando vecinas de mi barrio me decían, discutiendo, están llenando textual de una vecina de acá, de mi barrio, radical ella, pero gorila, irredenta, decía, están llenando los micros de negros para llevarlos esto lo escuché, a Negrópolis. Digo, no, ¿cómo me vas a decir? Bueno, pero vos, paso per sí, ya sé, no puedo decir, Pues la mina no labura, ama de casa, todo bárbaro, el marido ferretero, italiano, pero estaba lleno de negros. Pero yo digo, ¿qué esta mina, señora? ¿Sí? Marido ferretero, laburante, ¿no? Ferretero, italiano, laburante, ingegneri, ¿no? Famoso, como dice Jaureche, habla de los ingegneri italianos que venían con la valija y adentro tienen el sándwich de milanesa. Esto es el tiringo. No, el italiano es ingeniero, tiene el sándwich de milanesa, no, pero sí, es ingeniero. En cambio, el negro ¿sí? Negro. Busquen en YouTube un sketch de Alberto Olmedo con un viejo actor ya fallecido, igual que Alberto, Eddie Pequenino. Eddie Pequenino es un actor italiano. Es un sketch de 10 minutos. El cordobés. El cordobés. Por favor, búsquenlo. Son 10 minutos. Monumental. Eso es Jaureche. Jaureche puro. Sí, década del 70. Década del 70. El italiano que habla diciendo, bueno, en tu casa, ¿viste? Cuando venís no sabés de oficio. Yo no sé nada de oficio. No sabía, después me olvidé. No quise saber más nada. Y te dicen, no, son 40.000 pesos. ¿Qué? No, porque repuesto, no, porque imagínate las horas de trabajo, solo la válvula, entonces que no entra el código, porque... Y el dólar. ¿Te acuerdas? Decía el aumento del dólar en la bolsa de Nueva York? Sí, habla de eso, del dólar, tal cual, no, porque el importador en este momento... Y Olmedo hace de cordobés, no la voy a spoilear, ¿viste? Con los bigotitos, lo mira, Olmedo hace caras nada más. Lo mira, y dice, no, el otro dice, pero ¿qué me está diciendo? No, dice que hay que cambiar el cuerito. Esta cuestión de barrio, la denuncia Jaureche en los 50, cuando habla del tiringo de la clase media, ¿sí? Que se cree más de lo que es y que se cree que pertenece a la oligarquía y que tiene un malbón en la maceta del balcón y cacerolea porque Vicentín lo quieren transformar en Venezuela, que fue el conflicto que tuvimos hace 3 meses atrás, 4 meses atrás con Vicentín, donde el gobierno quería instalar algo parecido al IAPI de Perón. No, comunismo venezolano. No, señores, no, compañeros, no era comunismo, era tener una fábrica, una productora cerealera del Estado que nos permita, adentro de las productoras cerealeras internacionales, más o menos empezar a orejear y ver cuánto es la soja que se produce, a cuánto la estamos vendiendo, cuánto se contrabandea. Cuando nos quisimos meter acá adentro, con una empresa quebrada por la propia oligarquía, de la mano del macrismo, que le debe plata a Dios y María Santísima, 2.000 chacareros y la capital federal a coro diciendo Vicentín no es Cuba ni Venezuela. No, Vicentín es una fábrica robada, es una productora robada, una productora vaciada, que le debe guita a Dios y María Santísima, a todos los proveedores, a todos los chacareros, pero el sentido común que nos dice a nosotros de la clase media, que este es un gobierno procomunista. Guillermo, y sí. agregamos al Estado la que le debe,
que es al principio, a todos nosotros los que estamos acá. Banco Nación. Nosotros estamos bancando. Todos Bueno, Jauretche nos enseñó que el sentido común nos sirve para decir, pobre Vicentini, como decís vos recién, Carlos, no, pobre nosotros, que somos los que bancamos al Banco Nación, y el Banco Nación le prestó plata a Vicentini y yo ni me enteré, porque Banco Nación pertenece a la Argentina y se mantiene con los impuestos. Con mis impuestos, ¿qué dice la gente? Con mis impuestos se mantiene el Banco Nación, y con mis impuestos el Banco Nación, y de ahorita gente que se la jugó afuera. Y cuando yo quiero recuperar el Banco Nación con mis impuestos para el Estado Nacional, soy comunista. Entonces, más de uno de los que estamos sentados acá habrá dicho, che, qué cagada el gobierno, ¿para qué se meten estos quilombos? No se metió en ningún quilombo, eso es nuestro. Jauretche explica esto. El cordobés en YouTube en 10 minutos te explica esto, es puro Jauretche. Es puro Jauretche. Es esa clase media tiringa que existe hoy en día. Yo vez pasada le explicaba a mis alumnos de la facultad, hablando de historia, la clase media en 1890 que estaban haciendo hizo una revolución armada para poder votar. En 1930 abandonó Irigoyen para que venga la oligarquía, lo abandonó. En el 46, 47, 48 tuvo un desarrollo económico jamás visto de la mano del Perón, pero en el 55 apoyó el golpe de Estado. En los 70 la clase media nutrió y mucho a la lucha armada guerrillera, peronista o marxista para la vuelta del Perón. Y muchos integrantes, gran cantidad de esa guerrilla provenía de los sectores medios urbanos y rurales. Bien, pero esa misma clase media apoyó el golpe del 76. Votó a Menem, votó a De la Rúa y después votó a Cristina. Y después votó a Macri. Ese sujeto clase media es el que denuncia Jauretche, desde el movimiento nacional peronista, que él considera que la clase obrera es, naturalmente, como lo planteaba Perón, y en eso él no discute, ni Scalabrini Ortiz tampoco, es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Pero bueno, toda la tarea de don Arturo, que termina con la vuelta de Perón, él, bueno, un poco se va a desanimar con todo lo que pasa en Argentina, la crisis política, el enfrentamiento de Perón con la juventud. Él va a ser designado nada menos que director de UDEVA, una editorial universitaria muy prestigiosa de la época. Bueno, va a intentar reavivar todos los textos nacionales, latinoamericanos también, porque forja también reivindicada mucho la historia del pensamiento latinoamericano. Pero bueno, va a fallecer el 25 de mayo del 74, un poco antes que fallezca Perón, muy desanimado, muy enfermo, igual tenía problemas, fumaba mucho. A los 70 años fumaba como si tuviera 20. Más allá de eso, el estrés y el enfrentamiento que él tenía una polémica fuerte con Perón en los 70 también, así que bueno, esto lamentablemente va a fallecer, pero su obra de denuncia tiene que ver con esto, para sintetizar y cerrar un poco la charla, tiene que ver con esto, con algo que hoy tenemos en deuda a los peronistas, ¿no? Este debate sobre el pensamiento nacional, el ser nacional, la identidad nacional, no tener miedo a reivindicar fechas históricas, que bueno, por suerte sí se reivindique fuerte Malvinas, pero no la vuelta obligado, no la Revolución de Mayo, los próceres, pero los próceres de carne y hueso, no el prócer arriba de una estatua ahí de bronce, no, el prócer abajo, el prócer que pensaba, que escribía, que peleaba, que se relacionaba con los sectores populares como San Martín, Belgrano, como decía Güemes. Nadie habla de los cabildos federales, nadie sabe quién fue Felipe Varela, el Chacho Peñarosa, qué hicieron, qué pensaron, por qué a esta gente lo seguían cientos de miles de personas, ¿sí? Inclusive, me animo a decir, hasta la figura de Irigoyen, los radicales ni hablar, ¿no? Porque están con el macrismo, que van a hablar de Irigoyen, que se peleó con el Standard Oil ayer para que YPF fuera la única petrolera en Argentina. ¿Qué van a reivindicar de Irigoyen? Todos estos muchachos que están con Macri, con la apertura económica internacional. Pero bueno, este ocultamiento de la historia es el que denuncia Jauretche. ¿Por qué ocultamos a Irigoyen? Y porque defendí YPF a rajatabla contra el Standard Oil y la Shell. Entonces Irigoyen, cuando defiende YPF, le dan el golpe de Estado. ¿Qué le hacen a Irigoyen cuando le dan el golpe de Estado? ¿La acusan de qué? De corrupto y ladrón. ¿Saben lo que le pasa a la casa de Irigoyen, que es una casa muy vieja en Constitución? La tiran abajo. ¿Saben por qué? Porque decían que en las paredes Irigoyen tenía oro escondido. ¿Les suena?
¿Encontró honor la casa de Irigoyen? No, pero ¿qué quedó en el sentido común de la gente de la década del 30? Que Irigoyen tenía oro en Constitución escondido. No hubo un fiscal que fue con la retroexcavadora a la Patagonia, el fiscal Marijuán, a buscar oro escondido de Néstor, Cristina, la nieta Elena, de Florencia. ¿Encontraron? No encontraron nada. ¿Por qué quedó en la gente? Que Cristina tiene el oro guardado abajo de la tierra en la Patagonia. Cristina es mala, 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 como dice el muchacho este de TN, el médico Nelson Castro. Puede ser. Castro. Eso lo dejo librado a cada uno de los que estemos acá. Puede ser que sea mala, 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 buena, buena, buena. Cada uno sabrá. Pero así no se analiza la historia. Pensemos, si vamos a criticar, critiquemos con fundamento, con reflexión. Irigoyen planteó y mucho, a pesar de ser un tipo de los sectores populares, un tipo muy de reivindicar el Martín Fierro y las cosas de campo y los giros populares, y el tango, de la mano de Homero Mansi, también decía, tenemos que usar el pensamiento crítico. Insisto, en un momento donde no había televisión, había radio y programas políticos en la radio, olvídense, no había. Digo, Guillermo, y hoy por hoy, cierro con esto, y hoy por hoy que todo el mundo tiene pensamiento, hoy todo el mundo es politólogo, sociólogo, economista, etcétera, más que nunca nosotros tenemos que tener pensamiento crítico. Sí, Carlos, disculpame. te decía, te iba a agregar a lo que vos dijiste, que el diario más popular en la década del 30 era el diario Crítica. Sí, como si fuera el diario popular de hoy. Exactamente, el equivalente al Clarín en cuanto al poder de entrada, ¿no? Sí, sí. Había una etapa de Crítica, esta a la que se refiere Guillermo, donde estaban los tipos que habían reventado la casa de Frondizi, que no encontraron un pito, pero obviamente la nota en búsqueda del oro de Irigoyen. Y, o sea, no había redes sociales, pero quedó eso. Ahora, cuando queremos buscar esa foto de nosotros, hay que escarbar para encontrarla, como para hacerle esta comparación pasado-presente, ¿no? Como han laburado también ha sido fantástico. Bueno, esa es la. Bueno, el diario Crítica, yo dije era el diario popular de la época, porque era el diario que leía a los sectores populares, sectores más humildes. El diario Crítica era de la familia botana de la oligarquía tradicional y conservadora. Es decir, el diario era para los sectores populares, pero era de la oligarquía. Te entraban por todos lados, la Nación, la prensa crítica. Lo que vos sabrías, Irigoyen ladrón y Irigoyen corrupto. Digo, esta batalla cultural, que amén de los medios que no tiene y no se disponen, en la actualidad debería haber. Yo soy partidario de ese tema, pero bueno, es un tema mío, personal. 80% de los medios están en manos del enemigo. Entonces es natural que esta tiringuería de clase media, con un balcón, con una maceta en el balcón, cacerorea a favor de lo que fue el famoso sujeto campo en el 2008, o a favor de Vicentín, cuando no tiene ni idea de lo que es el campo, la producción agraria, ni mucho menos la guita que se maneja para qué y para quiénes. Esto, cuando se habla de falta de comunicación de parte de un gobierno popular, tiene que ver con esto. Comunicación no es informar a la mañana, yo me paro con un bando y les leo bla, 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 20 noticias lindas. No, sí, eso puede ser también, que yo me pare y digo, ayer hicimos esto. Informamos, bien. Comunicar es otra cosa. Comunicar es transmitir, comunicar es abrir cabezas, dejar a la gente pensando, comunicar es transmitir, es lo que, digamos, volviendo a la militancia de ustedes. Ustedes no sepan, bueno, hemos conseguido un aumento del 20% y a partir de mañana pueden hacer cuotas. Ya, buenas tardes, hasta luego. Ustedes se sientan y tienen una relación personal y un discurso que es más la oreja que el hablar. Primero uno se siente escucha, después habla, y tienen, digamos, una manera de relacionarse con los compañeros, las compañeras de lugares de laburo, que no es solamente informa. No soy un periodista que lee cuando está en un micrófono. Soy una persona que ustedes comunican. Y no tienen, a lo mejor sí, pero no se va a tener un título de comunicador social. Pero saben comunicar, saben transmitir, saben calentar la olla y saben descomprimir la olla. O sea, saben cómo manejarse. Con el gesto, con las manos, con la palabra, con la mirada, digamos. Esto lo saben, de a 1 a 10 o frente a 300 compañeros. Esto ustedes lo manejan. Cuando hablamos de los gobiernos populares, esto es lo que estamos perdiendo en los últimos años, de por lo menos 7, 8 años como mínimo, de 2010 para acá, por una fecha, que es el no poder comunicarnos con todos y todas. Básicamente los sectores populares hoy son los laburantes y hay que incluir a la gente que no tiene laburo. Y entre los laburantes los que están en negro, que no están organizados sindicalmente. Y los sectores medios, que están golpeados hoy, pero bueno, cuando sacamos la pandemia, los sectores medios que vuelven a fortalecerse.
pequeño comerciante, el mediano comerciante, los profesionales, bueno, el kiosquero, el parrillero, el remisero, el que maneja Uber, todos estos sectores que se sienten autónomos y no son laburantes, pero no trabajadores como nosotros, como la clase trabajadora, digo, ¿no? Jauretche empieza a hablar de esto en la década del 50, porque también hay autónomos en los 60 y en los 70, no es que no hay. No es que no hay almaceneros, odontólogos, o contadores, o maestras de piano, como había en aquella época, o maestras de inglés. No es que no hay gente, hay mucha gente que no sé, y la maestra en particular, en aquel momento, que es un sindicato masivo, el sindicato de los maestros se crea en el año 73. Y las primeras grandes huelgas docentes son de fines de los 80, contra la última etapa del gobierno de Alfonsín, el primer año de Menem. Es decir, el sindicato docente, como lo conocemos hoy, no existía. Por lo tanto, la maestra era como el cura, esto como el médico. ¿Era una laburante? Sí, pero se sentía algo así como lo máximo. Todo ese sector social, por ejemplo, la docencia, hasta la década del 70, era un sector que yo no soy trabajadora, yo soy maestra. Era así. Aunque a lo mejor con esa guita paraba la olla, pero era maestra. Esa es la tilinguería a la cual se refiere Jauretche. Y ni hablemos de los docentes universitarios. Cuando yo me estaba por recibir hace décadas atrás en asambleas universitarias, un compañero me dice, vos tenés que agradecer que das clase en la facultad. Sí, me dijo, textualmente. Digo, ¿cómo? Claro, ¿cómo que agradecer? Yo con esto vivo también. ¿Cómo que agradecer? No me están pagando, me deben plata, esto y lo otro. Bueno, había mucha gente en las asambleas universitarias, no, vos tenés que agradecer porque somos docentes universitarios, pero yo laburo de esto, no es que vengo acá, viste, y nada, vengo porque el aire es gratis. Bueno, toda esta concepción tiringa, que el laburante, ¿quién es? El ferroviario, el del ESMATA, el de la UOM, el negro. El negro. El negro, la negra, la negrada, eso es lo que laburan. Nosotros somos de cuello blanco. Perdóname, Guillermo. Hasta el bancario y el oficinista costó que entendiera que era un laburante. Vos sos universitario, yo soy docente de secundario, de historia, y los profesores nos decían, usted es docente, pero yo soy trabajador. No. Nosotros, pero, a ver, ¿dónde estoy? Yo tengo que pagar la luz después, tengo que pagar el gas, tengo que arreglar la canilla, tengo que irme de vacaciones. ¿Dónde está lo distinto? Claro. Y no estaba lo distinto. Entonces era como que ahí te anulaban la capacidad de luchar. Como era docente, no podía luchar. Y el Picasso, como dijiste vos, con lo de Jauretche, hizo su trabajo y nos separó del resto de los laburantes. Bueno, mira, yo provengo del empleo público. Yo fui dirigente gremial mucho tiempo, ahora estoy por licencia, cuestiones personales de salud. Dirigente sindical estatal, mucho tiempo. Añares. Y bueno, la gente del Estado, te digo, hoy, inclusive hoy, debes tener la mitad, por lo menos, que no está afiliada a ningún gremio. Y el Estado, a diferencia, bueno, Ferroviarios tiene esta característica, pero a diferencia de la industria privada, el Estado tiene una oferta gremial gigantesca. Vos, si querés, podés fundar un sindicato por edificio. De hecho, el PAMI tiene 5 sindicatos, ANSES tiene 4. Los sindicatos más grandes son UPCN y ATE. Pero tenés sindicatos chicos, si querés, por todos lados, porque el Estado te permite, juntas 300 firmas y armás un sindicato. Un quilombo. Literal, como el viejo anarquismo de la década del 30, del 20 y del 30, que tenía, no sé, 10 sindicatos por fábrica. Bueno, eso el peronismo termina con eso, unifica, concentra el poder, una central obrera. Bueno, por eso, el gran problema hoy que tenemos es que también los empleados públicos no se sienten laburantes. Las mujeres empleadas públicas no se sienten laburantes. Yo me acuerdo de las asambleas, que había chicas que llegaban de punta en blanco, me miraban como diciendo, ¿qué te pasa? Y no entendían que cobraban un sueldo a fin de mes, que bueno, que depende de la época les servía para morfar o para emplicharse de punta en blanco de un día para el otro, se gastaban el sueldo en ropa, estoy hablando bien, no quiero ser machista en esto, pero lo digo bien porque las chicas, yo hablaba con ellas, pero vos en qué venís, no, en colectivo y subte, pero sos una laburante, no me vas a comparar, no, yo no te comparo, con todo respeto, no, lo que quiero decirte, eran empleadas públicas de 7, 8 horas por día con jefes, supervisores, trabajando a producción, atendiendo público, pero no.
como yo siempre doy estos ejemplos, y esto también el libro de Adamowski, hay videos en YouTube interesantes sobre la clase media, de este muchacho de media hora cada uno, de Ezequiel Adamowski, con mucho reportaje callejero, donde toda la gente se define de clase media, pero no, yo trabajo pero soy de clase media. ¿Qué vas a de vacaciones? ¿Vas de vacaciones a Cariroy, a Pinamar, que alquilás una casa 15 días que te sale 100 lucas? No, pero soy de clase media. Ah, mira vos, pero alquilo. Ah, no sos propietario. Toda esta cuestión, sin desmerecer a nadie, te aparta, como decía Irigoyen, del movimiento nacional, que es el que lucha por la dignidad, que lucha por un mejor salario, una mejor vida, etcétera, 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 etcétera. Esto, cerrando, es un poco lo que queremos nosotros cuando me parece bien rescatar la figura de Arturo Jauretche, porque está rescatando toda una sociología sin ser sociólogo, sin tener título universitario, lo cual está muy bien, además, no porque yo esté en contra de eso, que pueda estudiar, que estudie, y es lo más lindo que hay en la vida, pero digo, Irigoyen lo hace desde la cosa más llana, más directa y más simple, diciendo, ¿qué te crees que sos vos? Hay relatos de él muy ricos, donde dice, mira, un día hay que escribir algo, dice, sobre el hombre del portafolio, que eso es lo que recién comentaba. Se juntan 5 tipos en un café con un portafolio, están 3 horas. No, acá no, en Argentina no quiere trabajar nadie, dice Jauretche, que dicen los tipos. Hermano, hace 5 horas que estás sentado. Yo soy muy observador de mi barrio, donde hay muchos edificios, y a veces a la tardecita tengo al encargado apoyado sobre la escoba, hablando con el policía de la esquina, textual. Una señora joven, ella, con un perro, charlando los tres. Y pasa otro tipo y se cruzan de brazos. Y vos te acercás y están hablando de los negros, de los planes y de esto. Muchachos, ustedes no laburan ninguno. Están todo el día parados, ¿viste? Le están pasando el trapito del coso. Sí, mirá. Bueno, de estos personajes típicos urbanos, que en los barrios también hay, no, pues, dame otra cerveza, acá no labura nadie. Todo otro tipo. Cuando, Está lleno. Guillermo, Está cuando lleno vos de hablás gente. del inmigrante, me hiciste acordar de mi tiempo en Cristalú, en la industria del vidrio, y los viejos que habían quedado contaban allá por mediados de los 80 que los tipos que eran los dueños eran judíos polacos, ¿viste? Los Boysen. Entonces el jefe de personal se paraba en la puerta sobre Hipólito Yrigoyen, sobre la Pavón que le llaman, de Cristalú, miraba así, miraba la fila y empezaba a mirar. Donde miraba un rubio, venga, venga. Entonces contaba a los viejos que ellos creían en eso de la superioridad racial, que Sí, 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 sí. era una cuestión de cara y de ojito. Entonces después, vos, a mí que me tocó entrar a laburar, los negros, tucumanos, no era de ánimo peyorativo, que se la rebancaban, sabían un montón, decían, mirá vos, este hijo de gringo no puede resolver este problema y este negrito santiagueño lo resuelve, y te cagabas de la risa porque Sí, sí, sí. era una situación cómica y ahí se Eh, veía. ¿Viste? Eso tiende a dividirte porque se llama estigma, se llama prejuicio. Dejo para si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario final, pero santiagueño vago, tucumano ladrón, cordobés mentiroso, entrerreno panza verde, la pasa tomando mate. ¿De dónde viene ese estigma? Anda, ni hablemos del negro cabeza, ¿viste? El negro de alma, bueno, todas estas cuestiones del peroncho, son todos chorros, bueno, en el caso del kirchnerismo, los cuca, los cucaracha. Una cosa que está bien para la charla del barrio, para el momento, para cagarte de risa, vas a la cancha, son todos negros, son todos, vas a la cancha y puteás a la hinchada contraria, está bien, va, ya está, fuiste a la cancha. ¿Para qué se lo tomas como análisis político? Estamos en un problema. Y ese problema que tenemos, los que por ahí tratamos de aclarar un poco, humildemente, que la gente que a uno le escuche, charlamos un ratito, no se confunda más todavía todos los días. El gran fenómeno Milei, que es un vivo, hace 3 años que Milei está recorriendo los medios, no es de ahora, no nos dimos cuenta, pero Milei arrancó en 2018, cuando el tipo habla de la libertad, está bien, y habla de quemar el Banco Central y que el Estado desaparezca, y habla de la libertad, en realidad está hablando de la libertad de las grandes empresas. Entonces, toda la gente que votó a Milei y que tiene un mercadito de barrio,
o que tiene un puestito en algún lado, cuando gane Milei alguna elección, la verdadera libertad va a ser de las multinacionales. Y tu maxi kiosco, tu parrilla, va a tener que cerrar a los 6 meses. Pues la única libertad de la propiedad privada que defiende Milei es las grandes corporaciones económicas, no la gente común. Pero con ese discurso que tiene, logró captar gran cantidad de voluntades, donde, bueno, yo creo que en esto el gobierno ha tenido responsabilidad también, de no saber llegar, captar, etcétera, a sectores jóvenes desencantados, con todo fundamento, con todo lo que está pasando. No voy a criticar eso, no soy quien para criticar, pero Milei trabaja muchísimo con el sentido común. Sí, trabaja muchísimo con ese sentido común de que la libertad de hacer lo que yo quiero. Mentira. Vale la pena recordar que laburó para el HBC. Sí, fue del Departamento de Área Económica de los 90, las AFJP, y que en esa época la HBC, la que hacía la publicidad de la HBC era Vivi Canosa. Y uno de los programas que más frecuenta Milei es el de Vivi Canosa. 2 más 2 siempre son 4. Están garpados por el capitalismo financiero. Entonces uno compra a Milei, un gran combatiente de la libertad, para que yo pueda hacer lo que quiera, trabajar lo que quiera. El modelo económico de Milei no te va a dejar hacer lo que vos quieras. Exacto. Te va a explotar al máximo y te va a dejar sin laburo, empezando por los ferroviarios, los estatales, los docentes y demás. No va a aniquilar. Digamos, es una mezcla de Menem y de la Rúa y Macri todos juntos, Milei. Esto es Milei. Admirador de Cavallo, lo dijo. Claro. Y que cobró el IFE del Estado. Pero bueno, digo, contra esto peleaba Jauretche, contra esto es Milei, digamos, ¿no? Pero bueno, los dejo si tienen algún comentario, pregunta. Gracias, Carlos, por participar. Está bueno. No sé, Manuel, vos dirás. Si algún compañero quiere hacer una pregunta, yo en lo particular quiero hacer una reflexión que un poco en línea a lo que ustedes decían, de la gran batalla cultural, que sí, que siempre nos quieren mostrar una media verdad, que nunca nos muestran la verdad entera, que siempre quieren analizar a los próceres o a los que nos dieron la independencia o a los que tuvieron alguna participación en la historia a medias. Por ejemplo, San Martín siempre es un militar y nunca un político, y San Martín tiene una historia política muy rica y con medidas muy, muy revolucionarias para la historia, para ese momento. O por ejemplo, nos vienen a decir que estos negros que viven del Estado y que cobran subsidios, y nos hicieron creer hasta algunos compañeros mismos en el ámbito nuestro laboral, claro, que nos hicieron creer que nosotros no cobramos subsidios y nosotros pagamos la luz con subsidio y un montón de servicios que el Estado indirectamente nos estaba dando, un sueldo indirecto, ¿no? Plata indirecta nos entraba en el bolsillo. Y que también eso es la batalla cultural y que debemos seguir en estos ámbitos de discusión, seguir en estos ámbitos de formación, para que no nos engañen, para que no nos nublen, y que nosotros tengamos un panorama mucho más amplio, como el que hoy nos dio Guillermo. Creo que nos dio una amplitud del panorama enorme. Así que nada, te agradezco, Guillermo, a vos, y si algún compañero quiere hacer una pregunta, tiene el micrófono para abrirlo y será bienvenida. Sí, totalmente. Pero bueno, parece que están tímidos los compañeros. No hay problema. Así que nada, bueno, vamos a ir cerrando. Guillermo, volverte a agradecer de corazón por al contrario. Enorme. No, a ustedes sí, no piensen que la historia es pasado. Sí, por supuesto que la historia pasó y no la podemos cambiar, pero la historia tampoco se repite, ojo, porque no somos los mismos en 1810 que en 1920 ni en el 2000, somos distintos, así que como pueblo digo, así que tampoco se repite la historia, ojo. Lo que vemos que a veces sí nos parece que se repite es que hay una tensión que no tenemos resuelta, que ellos usan las cuestiones culturales para dividirnos y para colonizarnos mentalmente, que es como decíamos recién, cómo se distribuye la riqueza. El gran debate en este país, como en toda América Latina, es cómo se redistribuye la riqueza. Si queda en pocas manos, hablando mal y pronto, o si se distribuye correctamente en los sectores populares. Y los famosos planes sociales que arrancaron con Duhalde,
que se redujeron muchísimo en el 2015, habían quedado prácticamente una tercera parte de lo que era, se volvieron a duplicar con Macri en el 2017. Hay que acordarse del plan Argenta del ANSES, de los nuevos planes y préstamos que endeudaron a Dios y María Santísima también con el ANSES, pero que Macri, para no perder las elecciones, el gran defensor de la propiedad privada, con el Estado duplicó los planes sociales que había dejado Cristina. Eso se busca en Google, ¿eh? Ponen planes sociales 2015, ¿cuántos había? En 2017 van a ver cuántos dejó Cristina o el peronismo y cuántos los llevó Macri. Y ahora volvieron a mantenerse, obviamente, con la crisis de pandemia y ahora están bajando de nuevo. Uno de los grandes quilombos que tiene el gobierno hoy, por eso hay tanto corte de calle y tanto despelote interno en el gobierno también, es porque hay una política gradual por la pandemia y por un montón de cuestiones de terminar con los planes sociales. Los grandes opositores a terminar con los planes sociales son todos los que están ahora en la calle, los dirigentes, no la gente, ¿no? No la gente, los dirigentes del Polo Obrero, Barrio de Pie, y muchos compañeros nuestros, que no los voy a mencionar porque por ahí alguno que tiene vínculo para enojarnos. Yo estoy muy enojado con muchos compañeros nuestros del peronismo, de los movimientos sociales nuestros, que están a las puteadas y peleándose con el gobierno porque la directiva es más laburo, más laburo, más laburo, más laburo. Que no hay laburo, que cuesta, sí, eso también, pero que la situación difícil, jodida, no es la misma que hace 3 meses, también es cierto en cuanto a poder ir consiguiendo de a poco laburo. Obviamente que esto tiene que ver con lo que decíamos hoy. Nos vienen pegando abajo, como decía Charlie, del 75 en adelante. Tuvimos un paréntesis de 10 años, un poco menos, Néstor, Cristina, hasta el 2011, 2012, hasta ahí, tuvimos un paréntesis. Después volvieron los muchachos. Y siguen estando, no es que se fueron. Por eso no pudimos con Vicentín. Eso es cuestiones de poder. Jauretche no hablaba de esto. Desde su punto de vista, cómo aportar para que la gente piense diferente y también darle pelea al poder. Pero bueno, quería terminar con esto y agradecerles la paciencia y la presencia. Y la iniciativa, obviamente, Manuel, de la agrupación y del sindicato, ¿no? Gracias, Guillermo. Te agradecemos a vos por la mano que nos das en la formación y agradecerle a los compañeros por tomarse el tiempo de estar acá formándose para cada día ser mejores militantes, mejores trabajadores y mejores compañeros también, porque difundir nos hace mejores compañeros y aclararle un poco la visión a los demás también nos hace mejores compañeros. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar. Buenas tardes y hasta el próximo martes. Un abrazo muy grande y Emanuel, bueno, a través tuyo de cara a disposición. Hasta luego. Chao, compañero. Muchas gracias. Gane bien, suerte. Suerte. Gracias, Martín. Suerte. Hasta luego.